Hola, yo soy Fer, bienvenidos a otro episodio de The Casual Criminalist en español. Como siempre, yo estoy acá para leer por primera vez un guión escrito por nuestro guionista Callum. Yo no lo he leído antes, lo voy leyendo para ustedes y entre medio voy haciendo comentarios si me nace, muy casual. Después nuestro editor le mete imágenes y memes y música y gráficas y video y todo lo demás que complementa a la historia. Si estás viendo este episodio en YouTube, recuerda que te puedes suscribir al canal o activar la campanita que te avisa cuando tenemos episodio nuevo. Cada vez que hay un episodio nuevo te llega una notificación, así lo ves de una vez o lo guardas para más tarde. También nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todos lados donde suenen los podcasts, y ahí nos puedes también seguir y dejarnos un comentario o un rating o un like y compartirlo. Comencemos entonces con esta historia que al parecer es de un doctor asesino. Yo siempre me he preguntado si existen doctores que toman su vocación y toman su profesión para hacer maldades. Personas que nacen con el chip de ser un desquiciado y terminan estudiando como medicina, siendo más desquiciados aún para llevar a cabo cosas horribles. Vamos a ver de qué va este caso. Parece que este es un caso de Inglaterra, me parece. Bueno, vamos. Fuera de tu familia y amigos, ¿quién es la persona en la que más confías? Tómate un segundo para pensarlo. No sé, a ver. O sea, naturalmente voy a decir siempre que la persona en la que más confío es en mi pareja, en mi novia, en Mariana, que es, por cierto, la traductora de estos episodios, aunque no de este episodio específicamente, pero sí de muchos episodios. Naturalmente diría que ella, pero dice acá que fuera de tu familia y amigos, así que en verdad no lo sé, pues yo soy muy desconfiado igual, yo solamente confío en mi familia y en mis amigos, entonces creo que esto está difícil. ¿Capaz es tu profesora favorita de primaria? No, porque habría alguien hoy a estas alturas confiar ciegamente solamente en su profesora favorita de primaria. ¿En tu vecina, la viejita simpática? No, tampoco. O puede que sea tu policía local, menos. Yo les puedo echar un cuento, aunque no me puedo poner a decir eso acá porque me quitan la visa y si me deportan me van a deportar para un sitio peor. Aunque esta última realmente depende de dónde vivas. Exactamente. Incluso apuesto que más de uno pensó en su doctor. Puede ser. Imagínenlo ahora, un señor de mediana edad avanzada, cabello gris escaso, sonrisa cálida paternal, lentes gruesos un poco torcidos y un aire inquebrantable de que sabe hacer su trabajo. Y para rematar, esta persona ha dedicado su vida en servicio de no dejarte morir. Seguramente no hay manos más seguras. Bueno, de hecho, resulta que la cara amistosa en la que estás pensando puede ser un asesino a sangre fría. Qué miedo de verdad los doctores asesinos. ¿What? No, ahora estoy todo paranoico, ahora menos voy a ir al doctor. No cualquier asesino, este fue el asesino más horriblemente prolífico de la historia del Reino Unido, cuya racha de asesinatos a lo largo de décadas acabó con la vida de decenas de víctimas. Sin duda, una de las violaciones más flagrantes del juramento hipocrático en la historia de la medicina. Su legado de terror sin pretensiones causó revuelo en toda la sociedad británica y provocó una revisión en el sistema de salud con el objetivo de asegurar que nada como esto volviera a suceder. Es el problema, que siempre se confía demasiado en la gente. Los trabajadores del Servicio Nacional de Salud, al menos los de esa generación en particular, todavía se estremecen cuando escuchan su nombre: Harold Shipman. Entonces, ¿qué estaba haciendo el señor Shipman? Estaba matando gente para vender los cuerpos a los investigadores médicos, como pasó en Escocia en 1800, acechando las calles de noche con su bisturí, creando sus propios Frankensteins en el armario de suministros de la clínica. Este tema de la confusión de que Frankenstein es el monstruo, no es el monstruo, Frankenstein es el doctor. Esos bastardos me mintieron. Resulta que la realidad era mucho más insidiosa que todo eso. ¡Qué miedo! Para llegar al fondo de este asunto tenemos que volver a la década de los 90. Los jeans desteñidos eran el último grito de la moda. Los Backstreet Boys y las Spice Girls competían por el número 1 en las carteleras musicales. Y un tal Dr. Shipman estaba ejerciendo su noble oficio en el pueblo de Hyde, cerca de Manchester. Después de una década de trabajar en el centro médico Donnybrook, había recaudado suficientes fondos para establecer su propia clínica. Emprendedor. Conocido como Fred por sus amigos, era el retrato del profesionalismo, un hombre de familia, con 4 hijos de su esposa Primrose. Para todos los observadores, Fred era un hombre decente, la clase de persona a la que saludas en el bar, alguien a quien felizmente le llevas a tus hijos para recibir tratamiento, el que se sentó al lado de tu abuelita durante sus momentos finales, incluso tenía la barba perfecta para ser de Santa Claus en el centro comercial, en caso de que quisiera un cambio de carrera. Yo creo que ese es uno de los
de verdad, perdón. Pero yo creo que ese debe ser uno de los trabajos más miserables que hay, ser el Santa Claus del centro comercial. Te tiene que gustar mucho el tema y te tiene que gustar mucho los niños y tienes que estar bien metido en el personaje para que eso te guste. Todo parecía estar bien en el pueblo de Hyde hasta marzo de 1998, cuando la directora de una funeraria de la zona notó una tendencia preocupante. Deborah Massey había pasado toda su vida trabajando con muertes, así que sabía más de lo necesario sobre el tema. Y mientras se dedicaba a su mórbido negocio, se dio cuenta de que cierto nombre aparecía una y otra vez en los certificados de defunción de los recientes fallecidos, particularmente de las señoras mayores. Otro mataviejitas, no puede ser. Luego de pasar horas descifrando los garabatos incomprensibles que eran la letra del médico, este es el momento, yo voy a aprovechar este momento aquí porque esto es un tema del que hay que hablar. El temita de la letra de los médicos. A mí me parece que la mala praxis comienza ahí. Entonces le lanzan a uno una receta mal escrita, porque de esto no se habla más. Todo el mundo hace chistes de esto, todo el mundo comenta, ay sí, tienes letra de médico, y todo el mundo hace el chiste, pero esto debería ser un tema en serio, porque de verdad uno sufre con el tema de leer, de entender las medicinas y las cosas que uno le mandan. Entonces uno llega a la farmacia y el farmacéutico entiende la cuestión perfecta. Yo eso no lo logro entender. ¿Qué es ese fenómeno? De verdad eso es un fenómeno. Y algo se tiene que hacer con el tema de los médicos que escriben horrible. Es como te comienzan a escribir la medicina y de repente terminan una línea horrible ahí y uno no entiende nada. Porque está bien, uno podría no entender los nombres de las medicinas y el farmacéutico lo entiende. Pero están las instrucciones, además están las instrucciones ahí de cómo uno se tiene que tomar el tratamiento y uno termina sin entender. Entonces, aparte, no lo puedes llamar. Puedo estar aquí media hora quejándome de los médicos. Perdón, vamos a seguir. Luego de pasar horas descifrando los garabatos incomprensibles que era la letra de médico, descubrió el nombre de nuestro villano, el Dr. Shipman. Sí, le pareció a ella que el viejo Harold tenía un récord de muertes más alto que el de un jugador de Call of Duty promedio y casi todos atribuidos a causas naturales. Señor. O era el hombre menos suertudo de Manchester o un incompetente con licencia médica de Photoshop o algo mucho más siniestro estaba sucediendo claramente. Yo creo que yo voy a comenzar a dar tips pro criminalist acá como Simon. Pero definitivamente, si eres un doctor y te vas a poner con este tema de estar cometiendo crímenes y estar matando gente, por favor, esto es demasiado evidente. No te reveles tan fácil. ¡Qué agradable sujeto! El número de muertes no era la única señal de alarma. Los pacientes de Shipman también tenían una tasa de cremación sospechosamente alta. Aparte de eso, la mayoría de los fallecidos fueron encontrados en la misma posición, en casa, sentados en el sofá, completamente vestidos. Pero por favor, señor, no puede ser tan evidente. El patrón. Ustedes saben que los seres humanos sabemos detectar muy bien el tema de los patrones. Hay veces que la policía y los detectives no hacen bien su trabajo, pero esos son los principales entrenados para detectar patrones. Esto es un patrón demasiado evidente, señor. ¿Por cuánto tiempo este señor mató gente? Seguramente mató. ¿Cuántas personas habrá matado? Vamos a ver, voy a tratar de adivinar. Vamos a hacer una predicción aquí. Yo creo que si este señor era un médico y estamos en el año 98 y estamos hablando de certificados de defunción y que ya había un patrón aquí, yo diría que esta persona, yo creo que mató más de 20 personas. Vamos a ver. Así que tenemos un doctor con el poder de la vida y la muerte en sus manos. ¡Qué horrible! Quien parecía favorecer a la última y quien recomendaba la incineración como el mejor método de enterramiento a las familias de los fallecidos. Esas son suficientes banderas rojas como para alfombrar una mansión. No hace falta decir que Massey le dio a Shipman el beneficio de la duda. Habló con su padre, quien enfrentó al médico sobre sus estadísticas, pero el doctor le aseguró que no había nada de qué preocuparse. Miren, las señoras se mueren, es un hecho de la vida, y él no podía salvar a todos sus pacientes. Seguro una parte de ellos quería aceptar la excusa y seguir adelante. Seguramente este hombre lugareño de cara redonda nunca hubiese querido matar intencionalmente. Yo te aviso. Apacigua tu furia, Jesucristo Redentor. No obstante, Massey llevó sus preocupaciones a otro médico de cabecera que estaba al otro lado de la calle de la clínica de Shipman, quien también tenía sus sospechas a razón de las planillas de cremación que le había tocado firmar. Después de verificar las estadísticas, que revelaron una tasa de muerte 10 veces mayor que la media, el médico de cabecera contactó al investigador forense del distrito. Ahora la soga se estaba apretando. Si Harold era realmente el asesino que algunos sospechaban que podía ser, el largo brazo de la ley finalmente estaba a punto de atraparlo. No, esperen. No. De hecho, la investigación posterior no consiguió evidencia de irregularidades. Por favor,
Aparentemente el policía novato que enviaron a investigar el asunto se tragó perfectamente la excusa de la mala suerte y cerró el caso a mediados de abril, menos de un mes después de abierto. Por favor, de verdad, tanta negligencia estos policías. ¿Por qué hay tanto policía flojo? De verdad, si usted es una persona floja y usted quiere ser policía, mejor dedíquese a otra cosa, busque otra cosa que hacer. Algo, no sé, algún income pasivo, invierta en criptomoneda, cualquier cosa de esas nuevas, pero no sea policía si usted es lazy, si usted es flojo, porque se muere la gente por su culpa. No investigaron el pasado irregular de Shipman en lo más mínimo, pero para ser justos, los registros de todos sus pacientes fallecidos parecían tener antecedentes razonables para la forma en que murieron. Pacientes diagnosticados con afecciones cardíacas fallecían de infarto y aquellos con historial de cirrosis en el hígado sucumbían debido a insuficiencia hepática. Los archivos parecían bastante claros. Ajá, pero esto lo escribía él, la causa de muerte, aunque él no era médico forense. Bueno, así que Harold regresó a trabajar como antes y los viejitos queridos del pueblo le siguieron confiando sus vidas como lo habían hecho durante décadas. Yo creo que si yo me entero que hay un médico, que mi médico estuvo en una investigación, adiós. Nunca más. Eso es buscando en internet ya reemplazo de médico. La reportera que dio a conocer por primera vez la historia del Doctor Muerte, Michaela Sitford del Manchester Evening News, fue a visitar a Shipman en su clínica. En el 2020 ella narraba: cuando me acerqué a Shipman todavía trabajaba en su consultorio y le pedí que le asegurara a sus pacientes que era inocente de cualquier delito. Él declinó con una voz fina y afilada, sus ojos pálidos y brillantes mirándome a través de sus lentes. Cuando me fui, una señora mayor sentada en la sala de espera me regañó por atreverme a cuestionarlo. Mira. Así es, como una vaca torciéndole los ojos a los vegetarianos que protestan afuera de los mataderos, la viejita en la sala de espera se molestó con Sitford por acosar al pobre Harold, sin tener en cuenta el peligro en el que podía haber estado. Supongo que es más fácil creer que un burócrata sin rostro en el Servicio Nacional de Salud cometió un error que afrontar el hecho de que tu adorado médico de familia podría haber matado a varios de tus mejores amigos. Fue esto, la firme confianza de la comunidad de Hyde, acumulada por años de servicio leal, lo que le permitió a Shipman matar a 3 víctimas más en los siguientes meses. Oh, qué horror, el tema de la confianza, las apariencias y todo eso. Lo dije en otro episodio, eso es una cosa que nos enseñó Desperate Housewives. No existe tal cosa como estas familias perfectas, esas familias como de portarretrato, esas familias que como que vienen en los portarretratos cuando tú los compras nuevos que son como de mentiras. No, eso no existe. Este tipo es un demente igual. Ok, hasta ahora no nos han dicho cuánta gente ha matado, solamente aquí nos dijo que mató a 3 víctimas más en los siguientes meses. Antes de llegar a ellos, vamos a regresar al principio. ¿Cómo alguien fascinado por la muerte decide entrar en una profesión dedicada a la preservación de la vida? Es justo lo que estaba diciendo, aunque igual tiene sentido si eres un psicópata. Bueno, la respuesta está en los años formativos de la vida de Harold, claramente, como todos los asesinos. La historia de cómo se convirtió en el hombre que era viene directo del manual de cocina del asesino en serie, delirios narcisistas de grandeza, trauma y problemas con mami. No me sorprende. El bebé Harold nació el 14 de enero de 1946, el hermano del medio de una familia de 3 niños de clase trabajadora en Nottingham, Inglaterra. Su padre manejaba camiones, lo que significa que la mayoría del tiempo los niños Shipman estaban al cuidado exclusivo de su madre. Vera se llamaba la mamá. Según los informes, ella era controladora, difícil de complacer y le dio a sus hijos mayor y menor una infancia estresante. A Harold, sin embargo, le tocó fácil. Su madre no ocultó el hecho de que él era el hijo favorito y tenía grandes ambiciones para su futuro. Que le dijeran todos los días que era mejor que sus hermanos y compañeros de clase le dio al niño un complejo de superioridad severo, lo que le hizo difícil hacer amigos. Me imagino lo insoportable que era este niño. ¿Se acuerdan del niño de su escuela que se creía superdotado solo porque sacó 20 en matemáticas? Yo. Ese era Harold Shipman. No, mentira, yo no saqué 20 en matemáticas ni ando matando a gente por ahí. Esta actitud se quedó con Harold a lo largo de su vida. Uno de sus colegas de sus años en Hyde, el Dr. Jeffrey Moisey, le contó a los periodistas. Tenía opiniones muy fuertes y sentía que la manera en la que él practicaba medicina era el estándar al cual todos sus colegas deberían aspirar. A esto en mi país le dicen un mojoneado. Claro, ¿de verdad te puedes llamar doctor si tienes una tasa de mortalidad 10 veces más alta de la media? La debilidad que su madre sentía por Harold significó que cuando la diagnosticaron con cáncer de pulmón terminal, fue él quien asumió la carga de su cuidado diario, a pesar de ser solo un adolescente en ese momento. Sin pensar en el adulto en el que se convirtió, hay que sentir algo de lástima por el joven que fue, viendo los días finales de su madre con solo 17 años.
En su momento las drogas le causaron gran impresión, sobre todo la morfina, que el doctor de cabecera le administraba a su madre para aliviar el dolor. Se drogaba con las medicinas de la mamá. Con un pequeño frasco de líquido se aliviaba todo su sufrimiento. Fue esto lo que inspiró a Shipman a estudiar medicina en la Universidad de Leeds después de la muerte de su madre. Mira, no, en serio, o sea, si de verdad quieres ser criminal, ¿qué haces estudiando medicina? Métete a narco una vez, te saltas la universidad, te saltas todo eso, aprendes en la universidad de la vida. Aprendes en la universidad de las calles. Si paramos su biografía en este momento, tendrían una historia optimista de cómo un joven convirtió su duelo aplastante en motivación para ayudar y sanar a los enfermos. Y realmente me gustaría que esa fuese una historia que pudiese contar, porque de aquí en adelante todo se viene abajo. ¿De verdad más? Bueno, ahora vamos a comenzar a conocer los detalles. Al comienzo de sus estudios, cuando tenía 19 años, Harold tuvo otra experiencia de adulto. Dejó embarazada a alguien. La chica era Primrose, la esposa, de 17 años, con quien se casó en una ceremonia pequeña en el registro civil cuando ella tenía 6 meses de embarazo, debido a la presión de los padres súper religiosos de la novia. Esto siempre termina demasiado mal. No siempre, igual no siempre, pero digamos que es común que estos matrimonios forzados por embarazos accidentales suelen terminar mal. Ese tipo de cosas eran comunes en la Inglaterra de los 60. Todavía igual ocurre. Cuando un niño nacido fuera del matrimonio era todavía algo muy tabú. 10 años más tarde, la pareja tuvo otro hijo y estaban viviendo en el pueblo de Todmorden, en West Yorkshire. Fue en este pueblito pintoresco de solo 15,000 habitantes que las cosas comenzaron a desmoronarse para Shipman. Sus colegas en la clínica médica notaron discrepancias extrañas en sus archivos. En particular se estaban preguntando por qué diablos este tipo recetaba tanta morfina. Se estaba jalando la morfina él solito. Dada la cantidad que recetó durante la primera mitad de 1975, parecía que este era su remedio para todo tipo de dolencias, lo cual parece más un consejo extraído de la película Trainspotting que de cualquier texto médico. Desde 1975 comenzaron estas banderas rojas con las que dijimos ya que íbamos a forrar la mansión. Bueno, desde el 75 empezó con el temita o con cosas raras. De verdad, o sea, hay que prestar especial atención a las sospechas, pero yo sé que igual es difícil, porque yo me imagino que cuando eres estudiante de medicina, tú te imaginas que por el tema del juramento hipocrático y todo aquello, estás rodeado de personas honestas que pues quieren hacer el bien o que de verdad quieren cuidar a las personas. Pero, este tipo de red flags, amigo, este tipo de alertas, yo creo que yo hubiese dicho algo por ahí. Resultó que había redactado más de 70 recetas falsas del opiáceo petidina para alimentar su propia adicción a las drogas, ya sabíamos. La petidina es administrada a mujeres durante el parto, pero Shipman pasó 6 meses inyectándose alrededor de 700 miligramos en las piernas y brazos todos los días para lidiar con episodios de depresión severos. Igual es bien triste, no justifico nada, yo lo he dicho aquí ya. Yo no justifico nada, pero entendiendo que son personas con problemas, con una configuración química y con un cablecito cruzado por ahí, pero a eso le agregas además temas de depresión, traumas y problemas psicológicos. Yo entiendo un poquito, pero no lo justifico. Hay que ser claro ahí. Además, tanta droga, este tipo se metía 700 miligramos de esta cuestión todos los días, algo te debe hacer eso en el cerebro rapidito. Él afirmó que se debía a que sus sugerencias no eran tomadas en serio por sus colegas en la clínica, lo cual para alguien que está acostumbrado a dominar intelectualmente su entorno, debe haber torturado su orgullo. ¿A qué se referirá acá? A los episodios de depresión severos. Le daba depresión, se deprimía porque no le prestaban atención a sus sugerencias a sus colegas. En febrero de 1976 fue citado a un tribunal en Halifax donde admitió a 8 cargos de obtención de droga por engaño. A modo de excusa, declaró que su fascinación por las drogas se había desarrollado durante sus años universitarios, lo cual es una explicación bastante justa para una bolsa de marihuana en el cajón de tu dormitorio, pero no para saquear la farmacia del hospital local por el inventario de opiáceos inyectables. Sorprendentemente, el castigo que obtuvo por esto fue bastante ligero. No me sorprende. Eran los años 70 después de todo. Solo una multa de 600 libras y compensación al Servicio Nacional de Salud para cubrir todas las drogas que se robó. Después del ajuste de cuentas, Shipman se internó en una clínica de rehabilitación en Nueva York, donde mantuvo perfil bajo por un tiempo e intentó dejar su adicción a las drogas. Esta desgracia fue el primer gran obstáculo en la carrera de nuestro frustrado y autoproclamado genio, y bien puede ser lo que completó su transformación de narcisista de jardín a asesino a sangre fría. Qué miedo este ser. Creo que alguien con el poder
de meterle mano a la gente para matarla y que además es un narcisista loquillo, es como la peor mezcla. Se necesitaron menos de 5 años para que el escándalo se calmara y para que Harold pudiera regresar a su práctica de médico de cabecera. En 1979, los Shipman se mudaron a la comunidad que sería su terreno de casa durante las siguientes 2 décadas, el tranquilo pueblo de Hyde, donde comenzó nuestra historia. A pesar de sus antecedentes, consiguió trabajo en el centro médico de Donnybrook y el resto es historia. Historia espeluznante, oscura y deprimente. En su juicio por robo de drogas en 1975, el Dr. Maurice Golding, magistrado presidente, le dijo a Shipman: es realmente un caso muy triste que al principio de su carrera se encuentre usted en esta posición. Madre mía, si tan solo supiera las situaciones en las cuales este señor se va a meter. Ok, vamos a tomar una pausita aquí un momento y ayúdenme aquí en los comentarios, vamos a especular juntos y antes de que sigan escuchando el episodio vamos a especular a ver cuánta gente mató a este tipo. Estamos hablando de que comenzó en el 98 supuestamente a matar gente y en el 2020 una periodista lo encaró con el tema. Entonces yo estimé primero que había matado más de 20 personas, creo. Ahora me estoy empezando, o sea, es mucho tiempo, es demasiado tiempo. Así que ahora me estoy empezando a inclinar de que mató a más de 50 personas. Cuidado, hay más, seguramente fueron muchas más. Bueno, digan ahora ustedes aquí en los comentarios, antes de que sigan con el episodio, digan aquí abajo en los comentarios cuántas personas creen ustedes que este tipo mató al final de su carrera. Así que ya estamos todos al tanto de la vida y los tiempos del asesino más atroz de Inglaterra y nos encontramos otra vez en los inocentes días de 1998. El asesino más atroz de Inglaterra. ¿Y qué pasó con Jack the Ripper aquí, con Jack el Destripador? No tengo idea de cuánta gente se supone que mató Jack. Además nunca lo agarraron, pero bueno. Para recapitular, tenemos un asesino suelto que fue reportado a la policía por sus colegas, pero fue librado de cargos por la policía. También ha mantenido la buena fe de gran parte de la comunidad y parecía que se iba a salir con la suya cabalgando hacia el atardecer de finales de los 90 con Wonderwall de Oasis sonando en la radio de su Ford Focus. Wow. Demasiado específico esto. Pero miren, hay algo gracioso acerca de los asesinos en serie. No tiene exactamente el mejor control de sus impulsos. Shipman no era ninguna excepción. Así que en vez de limpiarse el sudor de la frente después de su encuentro cercano con la ley y renunciar a su carrera como asesino, continuó haciendo lo que mejor sabía hacer. El 24 de junio, Kathleen Grundy, la exalcaldesa de Hyde, fue encontrada muerta en su casa a la edad de 81 años. ¡Oh my God! Su familia se sorprendió por la velocidad de su fallecimiento, pero el confiable Dr. Shipman les aseguró que la había ido a visitar esa mañana y que no estaba en la mejor condición de salud, claro. ¡Oh no! Sin necesidad de autopsia, por supuesto. Era perfectamente natural que las personas de 80 años fallecieran así. ¿Y por qué poner a la familia a pasar por más estrés y preocupación? Qué considerado el niño, qué considerado este señor Shipman. Por supuesto, la hija de la víctima, Angela, tomó la palabra de Shipman y una semana después cientos de habitantes atendieron el funeral en la capilla de Hyde para despedirse. Entre ellos estaban los 2 nietos de Grundy, la exalcaldesa, la señora que mató, de quienes había estado hablando con su amiga la noche antes de fallecer. Ellos se despidieron entre lágrimas y se llevaron a la señora Grundy a que la enterraran. El mundo continuó de manera normal y Angela Woodruff se dispuso a arreglar los asuntos de su madre. Pero cuando revisó los cajones de papeleo que contenían pólizas de seguro, registros bancarios y todas esas terribles tareas administrativas con las que se tiene que lidiar después de la muerte, ¡qué fastidio!, encontró algo extraño. Aparentemente su madre y el buen doctor eran más cercanos de lo que ella sabía. No puede ser. Tan cercanos que él era ahora el único beneficiario de la herencia de 386,000 libras de la señora Grundy. ¿What? No puede ser. Hasta la robó, imagínate. No. Esto se descubrió en un Nuevo Testamento que había sido redactado recientemente. Qué conveniente. El documento decía: todo mi patrimonio, dinero y casa quedan a nombre de mi doctor. ¿What? Mi familia no tiene necesidades y quiero recompensarlo por todo el cuidado que me ha dado a mí y a la gente de Hyde. Él es lo suficientemente sensato para manejar cualquier problema que esto le cause. Mi doctor es H.F. Shipman, localizado en el número 21 de bla bla bla. El resto se lo dejo a mi hija. Deseo que mi cuerpo sea cremado. Ok, what? Y los nietos se quedan sin nada mientras un médico nulo se queda con todos los centavos que ella tenía. Claro, suena legítimo. ¿Qué? No lo puedo creer. O sea, el descaro completo. No solamente el patrón y el red flagginess, sino el descaro completo. ¡Wow! Luego del impacto inicial, o sea, yo soy la hija, yo me imagino que esta tipa, la hija encontró este papel y, o sea, yo me vuelvo loco.
Yo la pierdo, yo voy a leer tumbo la puerta a patadas. Luego del impacto inicial, Woodruff examinó el documento y descubrió que, como ustedes habrían notado, estaba escrito con la sutileza de un niño de 8 años redactando su propia nota de enfermedad para la escuela. Lo lamento, Fernandito no puede ir a la escuela hoy porque está muy enfermo. Firma mi mamá. Ahora, mientras ese nivel de mentira infantil puede engañar a algunas almas ingenuas, Woodruff era abogada. Ella lidiaba con este tipo de cosas todos los días y rara vez un documento legal auténtico se veía tan mal hecho como este. La composición tipográfica era desigual, la gramática deficiente y la firma de la señora Grundy ni siquiera coincidía con su firma habitual. Si van a hacer las cosas, háganlas bien. Si usted va a ser un médico asesino demente que roba pólizas de seguro y toda la cosa, hágalo bien. Woodruff le envió el documento a la policía y pruebas posteriores revelaron la huella digital del Dr. Shipman en la esquina inferior izquierda, sin ninguna huella de la difunta por ningún lado. Así que mientras a Al Capone lo agarraron por su enfoque relajado con respecto a los impuestos, el talón de Aquiles del Dr. Shipman fue su destreza de redacción. Con la pistola humeante en la mano, ahora la verdadera investigación podría comenzar. ¿Cuánto falta? Aquí vamos como por la mitad, un poco más de la mitad y todavía falta un montón. Esto es una demencia de caso. Entonces, la verdadera investigación comenzó con la exhumación de los restos de la señora Grundy. El pueblo, mira, otra cosa aquí. Hace poco en un episodio hablé del hecho de que entonces comienzan a investigar de verdad o se comienzan a dar cuenta de lo que está pasando cuando se meten con alguien del poder o cuando se meten con algún policía o con algún fiscal o alguna cosa. Ahí es cuando empiezan a meter el ojo. El pueblo destrozado por una nueva ola de ansiedad mientras esperaban los resultados de la autopsia. Y como lo sospechaba Angela Woodruff, su madre no había fallecido de causas naturales. Fue una sobredosis masiva de morfina lo que la despidió. Los forenses lograron calcular la hora de la inyección a unas 3 horas antes de la hora de muerte, que fue precisamente cuando Harold Shipman estaba de visita. En el diario de la señora Grundy, ella escribió que el médico la visitaría para tomar una muestra de sangre para un estudio en la Universidad de Manchester sobre el envejecimiento. El cuentito que le metió. El estudio era totalmente falso y en cambio le administró una dosis fatal de diamorfina. Resultó ser que esto era completamente típico de su modus operandi. Shipman no era solo un oportunista, era un depredador a toda regla, un estafador que se abrió camino a través de la confianza de sus víctimas y que diseñó las condiciones perfectas para matarlas sin sospecha. Pero ahora toda la buena fe y beneficio de la duda se le habían acabado y en la mañana del 7 de septiembre de 1998, Shipman fue citado a la comisaría para interrogación. Cuando allanaron su casa, la policía recolectó cajas de registros médicos, una colección de joyería que probablemente fueron tomadas como recuerdos de sus víctimas e incluso una máquina de escribir vieja a la que le faltaba una tecla que coincidía exactamente con los documentos falsificados en nombre de la señora Grundy. Mira, el tema este de que se quedaba estas joyas, esto siempre me llamaba mucho la atención y también me parece muy fascinante de los asesinos en serie, cuando se llevan cosas de la gente, de sus víctimas, los roban, se llevan una cosita, un ítem, un token. Interesante. Con Shipman bajo custodia, la policía se puso a trabajar revisando los archivos que encontraron en su casa y en su clínica. Dada la investigación previa, tenían motivos para creer que la señora Grundy no era su única víctima. Y tenían razón, en total identificaron 11 casos en los cuales los difuntos podían ser exhumados para examinarlos. Durante los siguientes meses, los cementerios de Hyde no descansaron mientras los investigadores trabajaban durante la noche abriendo las tumbas de los pacientes de Shipman y los llevaban a la morgue. Por supuesto, en todos los cadáveres descubrieron altos niveles de toxicidad de morfina, a pesar de que todas las muertes estaban catalogadas como causas naturales. No puedes ser tan idiota, de verdad. El tema, lo vuelvo a decir, el tema de los patrones y que tú eres médico, mijo, tú se supone que tú entiendes cómo funcionan todas estas cosas. Yo creo que no había coeficiente intelectual suficiente para poder como premeditar y poder prever todos estos detalles. Ahora, con 12 casos de asesinato encima, el buen doctor se enfrentó cara a cara con los investigadores lo mejor que pudo, a pesar de tener escrita la palabra culpable en la frente. Como era de predecir, sus excusas eran tan convincentes como las firmas que falsificó en el testamento. La mayoría del tiempo se limitó a dar respuestas de una sola palabra, a pesar de unas sesiones de interrogación bastante intensas. Pero cuando le preguntaron sobre la máquina de escribir en su casa y cómo coincidía con los documentos, él alegó que se la había prestado a la señora Grundy, naturalmente, un par de veces, pero que no se acordaba cuándo fue.
El jefe de detectives, el inspector Mike Williams de la policía de Manchester, le dijo a la BBC: mi evaluación de él fue que estaba tratando todo esto como una especie de juego o competencia, enfrentando su gran intelecto superior contra los de los oficiales que lo estaban interrogando. Bien ahí, Harold, la vieja defensa de me pidió prestada la máquina de escribir. Jaque mate, seguro ningún detective, juez o jurado podía competir con un engaño tan magistral. Su táctica más osada fue tratar de pintar a una de sus víctimas como una drogadicta. Se le puede escuchar en las grabaciones de la investigación diciendo: yo tenía mis sospechas de que ella estaba abusando de algún tipo de narcótico. Tenía drogas disponibles. Es posible que haya tenido una sobredosis accidental. Como si no fuese suficiente quitarle a la mamá, la abuelita o la esposa a alguien, además estaba dispuesto a hacerlos pasar por el dolor de acusaciones sin base si había alguna posibilidad de que pudiera caminar libre para poder matar de nuevo. Pero en realidad el Dr. Shipman no era el genio malvado que él imaginaba ser, ya sabemos, ya que no logró dar una coartada o explicación convincente para la cantidad de cuerpos apilados a su lado. Cuando llegó la hora del juicio, la policía había identificado un total de 15 cargos de asesinato para encerrarlo. Todas las víctimas eran mujeres, la mayoría ancianas. Otro mataviejitas. Estos 15 cargos de asesinato, junto a uno adicional por falsificación de documentos, fueron presentados ante la corte de Preston Crown Court el 5 de octubre de 1999. Estamos hablando de que entonces, lleva 15 personas en un año entonces. Los medios de comunicación entraron en un frenesí sobre el caso del Dr. Muerte y la nación entera estaba en un estado de shock total al ver la máscara de un doctor de pueblito arrebatada para revelar a un asesino a sangre fría. Durante el juicio, la fiscalía reveló la metodología asesina de Shipman. Ya sabemos que utilizó su posición de confianza como cubierta. Él visitaba a sus pacientes en casa y afuera por petición de ellos o bajo falsos pretextos, y luego los inyectaba con suficiente morfina para sedar a un caballo. Es escalofriante imaginar a sus víctimas ancianas recibiendo a Shipman en sus casas con una sonrisa y sirviendo una tacita de té mientras él se preparaba para acabar con sus vidas, ahí llenando la inyectadora de morfina. Su inclinación por escoger a ancianas no era una coincidencia tampoco. Shipman sabía que nadie haría preguntas si unos queridos octogenarios fallecían tranquilamente en sus casas y nadie exigiría una autopsia. Para asegurarse de esto, él incluso regresaba a los archivos médicos de sus pacientes y agregaba enfermedades falsas a sus notas para respaldar sus reportes de causa de muerte. Este malévolo golpe de genio le permitió a Shipman eludir la primera investigación sobre su considerable número de muertes. Pero como ya sabemos, el viejo Harold no era el más experto en tecnología. La fiscalía explicó cómo cada una de estas correcciones tenía una marca de tiempo electrónica adjunta, lo cual mostraba que Shipman alteraba la data de sus pacientes de años a solo horas de que sus pacientes fallecieran. Es más, también recogía todos sus medicamentos antes de irse de sus casas. Al parecer, Harold no había logrado dejar el hábito por las drogas que lo atormentaba desde que tenía 20 años. En las semanas previas a sus asesinatos, usualmente le prescribía a sus víctimas sus drogas favoritas para tener una buena dosis post-asesinato esperando por él. Otro patrón más, amigo. Shipman era tan increíblemente culpable que ni siquiera el mejor abogado del mundo podría haberlo absuelto, y él no le hizo a su equipo de defensa ningún favor cuando se enfrentó a la corte. Harold siempre mantuvo la misma actitud prepotente que había irritado a sus colegas y compañeros de la escuela. Es de suponer que su abogado pasó la mayoría del juicio pateándolo debajo de la mesa y susurrando: llora, por el amor de Cristo. Los abogados también la pasan bien mal por culpa de estos imbéciles, pero eso es elección de los abogados, perdón. Pero es que si usted decide defender a un demente como esto, ya eso es problema suyo. Por otro lado, el primer testigo del caso causó una impresión fantástica. Esta fue Angela Woodruff, excelente abogada y la representante e hija de la última víctima de Shipman. Su relato tranquilo y sereno y su búsqueda de la verdad se ganó al jurado por mayoría. Si tuviésemos que escoger un héroe en esta historia, probablemente sería ella, absolutamente. La única que tuvo ahí el juicio para darse cuenta. A medida que más y más familiares de las víctimas subieron al estrado, algunos revelaron cómo Shipman había relatado haber llamado a la ambulancia para sus seres queridos mientras fallecían. Pero sus registros telefónicos revelaron que él había colgado las llamadas antes de que se conectaran, dejando que los pacientes murieran lentamente mientras sus familiares preocupados miraban con impotencia. ¡Qué enfermo! La defensa de Shipman en contra de esta pila de evidencias fue, en el mejor de los casos, insignificante. Su historia seguía cambiando entre sesiones de interrogatorio y cuando era obvio que no había forma de escapar de esta, trató de afirmar que él estaba actuando con compasión. Otro más que dijo que estaba matando a las viejitas con compasión, mira tú. Pero eso es difícil de sostener cuando ninguna de sus víctimas tenía una enfermedad terminal, muy lejos de eso. Por ejemplo, Alicia Adams, de 77 años, todavía trabajaba como profesora de baile cuando Shipman le quitó todo eso.
Con toda esta información a mano, el jurado se retiró para deliberar por un total de 34 horas y probablemente pueden adivinar a qué conclusión llegaron. El 31 de enero del año 2000, Harold Shipman fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, con 4 años más por falsificar un testamento. El juez decidió combinar todos estos castigos en un paquete ordenado: cadena perpetua sin libertad condicional, una sentencia extremadamente rara en el Reino Unido. Y también perdió su licencia médica, por supuesto. La licencia que le dieron había quitado hace rato ya. Cuando se dictó la sentencia, Shipman se quedó de pie en la sala del tribunal, pálido y mordiéndose los labios ansiosamente. Además de saberse descubierto frente a todos, tuvo que enfrentar el hecho de haber sido derrotado. Mejores personas lo habían humillado por completo al desentrañar lo que él pensaba era el crimen perfecto. No existe tal cosa, aunque por ahí viene un caso, creo que, o a lo mejor ya pasó, no me acuerdo, pero por ahí viene un caso de unos gemelos que para mí pudieron o hicieron el crimen perfecto. Los comentarios finales del juez Forbes intentaron expresar la traición sentida por todos los familiares de las víctimas, los habitantes de Hyde y todo el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, cuya reputación fue manchada por Shipman. Estas fueron sus palabras: cada víctima fue su paciente. Usted asesinó a cada uno con una perversión fría y calculada de sus habilidades médicas. No me queda duda de que sus víctimas sonrieron mientras se sometían a su maltrato fatal. La maldad de lo que ha hecho desafía toda descripción. Ese juez no ha visto The Casual Criminalist. Luego de que el doctor fuera trasladado para comenzar su nueva vida en la prisión de Durham, donde me imagino que no lo dejaron ser ayudante en la enfermería, el juez se dirigió a la multitud que lloraba en la galería pública y habló de lo emocionalmente devastador que fue todo el caso. Le agradeció a los testigos que estuvieron dispuestos a revivir su trauma para asegurar justicia para sus seres queridos. Entonces el pueblo de Hyde se liberó del doctor muerte. Todo está bien ahora, ¿no? Bueno, no del todo. El verdadero horror todavía estaba por venir. ¿Qué pasa? ¿No lo habían agarrado? ¿Qué pasó? Mencioné antes que los 15 cargos de asesinato por los cuales Shipman fue condenado estaban basados en resultados de autopsias, pero ya sabemos que hizo todo lo que pudo por convencer a las familias de que sus víctimas fueran cremadas, lo cual hace que una autopsia sea 10.000 veces más difícil. Lo que yo dije al principio, cuando empezamos a especular aquí con la cantidad de muertos. Así que, ¿de cuántos cadáveres estamos hablando? ¿20? ¿50? Esta era la pregunta en la mente de todos por meses. Los medios se volvieron locos con la historia, con todo tipo de estimados flotando en las primeras páginas de los periódicos. Luego de concluir el juicio, la BBC reportó un estimado de 146 víctimas. En comparación, un autobús de 2 pisos tiene capacidad para la mitad, aproximadamente. Shipman había llenado potencialmente 2 autobuses de 2 pisos con cadáveres. Oh my God, what? Seguramente son más de 150, pero todo eso eran rumores hasta este punto. Sería sensacionalismo de la prensa. Para llegar al fondo del asunto, se encargaron 2 investigaciones independientes. Dame Janet Smith y el profesor Richard Baker de la Universidad de Leicester, ambos revisaron los archivos de Shipman por separado para identificar los casos que coincidían con las condiciones de los asesinatos confirmados. Luego de analizar la evidencia por varios meses, las investigaciones llegaron a cifras realmente espeluznantes. Adivinen. 236 y 216 respectivamente. O sea, la investigación de cada uno de estos investigadores independientes, uno arrojó 236 víctimas o potenciales víctimas y 216 el otro investigador, con serias sospechas sobre 4 docenas de casos adicionales. Hoy en día somos insensibles a este tipo de figuras, así que tomemos un segundo para realmente apreciar la gravedad de este número. Alrededor de 250 veces, este hombre se fue a su casa y durmió luego de acabar con una vida. Cada asesinato un eco inquietante de la muerte de su propia madre, recreados una y otra vez mediante su adicción enfermiza a los asesinatos. Al principio les mencioné que Harold Shipman fue el peor asesino en serie de Inglaterra, pero tengo que admitir que eso fue un poco engañoso. De hecho, él tiene el mayor número de muertes confirmadas de todos los tiempos modernos. Shipman es el peor asesino en serie de todo el mundo. ¿What? La extensa lista de víctimas se lee como los créditos al final de una película. Charles Harris, 70 años. Dorothy Fletcher, 74 años. Christine Hancock, 53 años. Lily Higgins, 83 años. Leah Johnston, 80 años. Y así sucesivamente, pero un nombre se destaca por encima del resto: Susie Garfield, quien estaba al cuidado de Shipman por complicaciones relacionadas con parálisis cerebral. No, qué horrible esto. No puede ser.
En 1972, en su primer trabajo como médico en Pontefract General Infirmary en West Yorkshire, Shipman asesinó a Susie cuando su madre se retiró unos minutos para prepararse una taza de té. Susie solo tenía 4 años. ¿Qué? No puedo creer que esto se pone peor. Casos como este fueron desenterrados años después de la condena original y los investigadores involucrados están de acuerdo de que la racha de asesinatos comenzó unos meses después que Shipman obtuviera su licencia médica en 1971. Pero desafortunadamente el buen doctor no se quedaría para responder por todos estos crímenes. 13 de enero de 2004 en la prisión de Wakefield, a la cual fue trasladado 6 meses antes. El hombre obsesionado con tomar el poder sobre la vida o la muerte lo hizo una última vez en su celda. Shipman se colgó de los barrotes de la ventana con un juego de sábanas y se ahorcó. Y así terminó la historia del peor asesino de Inglaterra y el asesino en serie más prolífico del mundo. De verdad es el asesino en serie con la mayor cantidad de víctimas confirmadas en la historia de los asesinos en serie. No conocía este caso. Quizás conociendo la escala gigantesca de sus crímenes, no pudo afrontar el hecho de que continuaría enfrentando nuevas interrogaciones por el resto de sus días. O tal vez finalmente sintió la culpa acumulada de casi 3 décadas de amenaza. O a lo mejor no era fanático de la prisión. He oído que no es muy buena. Algunos dicen que su esposa, Primrose, sospechaba que detrás de su muerte había juego sucio, pero le debía haber costado encontrar a alguien a quien le importara un pepino la vida de este hijo de p***. Este autoproclamado señor de la muerte era el enemigo público número 1 después de todo y había diezmado la confianza del público en el Servicio Nacional de Salud. ¿Cómo diablos dejaron que esto sucediera? ¿Cuántos otros doctores asesinos andan por ahí sueltos? El Consejo de Medicina General estaba en modo control de daños, mientras la Comisión de Investigación Pública reprendió a los involucrados por sus fallas. La próxima vez que metan la pata en el trabajo, imagínense cómo se habrá sentido el policía novato que originalmente absolvió a Shipman de las acusaciones. Yo me retiro. O me cambio el nombre, no sé. El Consejo de Medicina General presentó cargos en contra de otros 6 doctores, no por asesinato, sino por firmar tantos formularios de cremación para Shipman sin notar que al tipo realmente le gustaba quemar cuerpos. Todos fueron absueltos de cualquier irregularidad, pero ese no fue el caso para 2 doctores del Hospital General de Tameside, quienes no lograron explicar la cantidad de morfina en el sistema de una de las víctimas de Shipman en 1994. La policía de Manchester se disculpó por su error, pero defendió a los detectives asignados al caso por haber hecho lo mejor que pudieron con la información disponible en ese momento. No, se los dejo a ustedes para que decidan si esto es cierto o no. No es cierto. Por su parte, el Servicio Nacional de Salud realizó unas reformas significativas con la esperanza de evitar que sucediera otra calamidad como esta. ¿Cómo evitas esto? Las clínicas se vieron sancionadas por falta de supervisión interna para médicos de cabecera y las autoridades de salud comenzaron a vigilar más de cerca a los doctores de pueblos pequeños y sus estadísticas informadas. Los médicos de cabecera comenzaron a recetar menos analgésicos por miedo a recetar accidentalmente demasiado y sin querer heredar el apodo de Doctor Muerte y ese poco de viejitas muriéndose del dolor. Incluso se añadieron más preguntas al formulario estándar de cremación gracias a Shipman. El formulario agregó: considera que debería hacerse un examen más detenido de los restos de la persona fallecida. ¿Sabe o sospecha que la muerte del fallecido fue violenta o antinatural? Básicamente pregunta: por cierto, ¿usted cree que el doctor los mató? Afortunadamente la respuesta es casi siempre no, porque Shipman es de hecho el único doctor en la historia de Inglaterra que ha sido condenado por matar a sus pacientes. Pero es justamente eso, él es el único que ha sido condenado por ello. Ahí está el verdadero punto escalofriante de este caso. Yo no voy a dormir hoy ahora pensando en esto. Fue él el único. Podría ser que otros hayan hecho lo mismo, pero se abstuvieron de traspasar los límites y ponerse codiciosos. ¿Por cuánto tiempo alguien así puede salirse con la suya mientras mantiene la máscara de doctor amistoso? El número total en un caso así puede ser insignificante a los 250 de Shipman en comparación. Mi consejo: mejor no se afinquen en eso, ahí es donde nace la locura. Apéndices sangrientos. Primer apéndice. Si se están preguntando cómo un asesino tan meticuloso fue capturado con una falsificación tan infantilmente descuidada, no son los únicos. Algunos sospechan que Shipman lo hizo porque quería que lo atraparan, ya que no aguantaba la ansiedad generada por su vida descontrolada de drogas y engaño. Apéndice 2. La prensa no fue la primera en otorgarle a Shipman el apodo de Doctor Muerte. Fue una de las viejitas del pueblo quien tuvo la ocurrencia. 2 años antes de su captura, las viejitas de Hyde se referían a Shipman con este horrible apodo, pero por alguna razón seguían siendo sus pacientes. ¿Qué es ese mal juicio, señoras? Una de ellas dijo: todas las ancianas mueren con él, dicen que es un buen médico, pero no duras nada. Tenías razón, Doris. Apéndice 3. A pesar de estar presente en 2 escenas del crimen, la esposa de Shipman, Primrose, defendió su inocencia hasta el final. Posiblemente porque estaba bajo control abusivo, claramente. Los psicólogos llaman a este fenómeno folie à deux, cuando 2 personas cercanas entre sí comparten una ilusión o visión del mundo distorsionada. Mira, como
Me recuerda a Bonnie y Clyde o Mickey y Mallory Knox. Su suicidio pudo haber sido una especie de agradecimiento retorcido por su lealtad, ya que ella tenía derecho a recibir su pensión si él fallecía antes de los 60 años. Calculadísimo, lo tenía calculadito. Apéndice 4. Si alguna vez se encuentran en el pueblo de Hyde, pueden echarse un paseo por el Jardín de la Tranquilidad y presentar sus respetos a las víctimas de Shipman. Este monumento se inauguró en 2005 en el Parque del Pueblo como un lugar de reflexión tranquila sobre el episodio más oscuro de la historia de la comunidad. Así llegamos al final de este episodio del Doctor Muerte. Me encantó este episodio. Gracias por ver este episodio, por escucharnos. Recuerda que si nos estás viendo en YouTube, puedes suscribirte al canal, darle a la campanita que te avisa cuando tenemos episodio nuevo, dale like, deja un comentario, cuéntanos si te gusta, si no te gusta, lo que sea. Si nos estás escuchando en podcast, estamos en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast, en todos lados. Ahí nos puedes dejar un rating, nos puedes dejar un comentario, compartirlo, lo que nos ayude. Nos vemos en un próximo episodio de The Casual Criminalist en español. Chau.